Iglesia, Dios les bendice en este miércoles. Déjenme ver qué miércoles estoy. El domingo fue 25, 26, 27, 28. Miércoles 28 de julio. Ya estamos por terminar este mes de julio, hermanos. Y gracias le damos a Dios, hermanos, por las bendiciones que Él nos da, por su amor, por su cuidado. Y bueno, hermanos, pues bendito Dios porque nos da la manera de seguirnos comunicando a través de el canal de la iglesia de YouTube, Dios con nosotros, Ciudad Mante. Y hermanos, pues como yo les platicaba anteriormente, y lo hice ya este domingo también en el culto presencial que tenemos en la iglesia, vamos a empezar una serie de enseñanzas sobre Cristología. Les envié, hermanos, por ahí una definición y es con lo que vamos a empezar. Vamos a orar, hermanos. Yo les quiero dar la bienvenida antes de orar a todos ustedes. Gracias a Dios les damos por la bendición de podernos comunicar y les doy la bienvenida, hermanos. Muchas gracias por seguirse conectando cada miércoles para seguir aprendiendo. El único propósito que la iglesia Dios con nosotros de Ciudad Mante y un servidor tenemos es que sigamos aprendiendo. La iglesia tiene dos columnas. Una es el evangelismo y el otro es la enseñanza. Evangelismo y enseñanza deben ir siempre de la mano. Y como iglesia nos toca, hermanos, estar evangelizando, pero también nos toca estar aprendiendo día a día sobre la palabra de nuestro Dios, porque la gente que le hablamos de Jesús nos van a hacer siempre preguntas. Y respecto a eso es lo que vamos a estudiar durante algún tiempo, la cristología. Así que sean todos bienvenidos, Dios les bendiga grandemente. Yo espero que ustedes estén muy bien con toda su familia. A quienes nos acompañan fuera de Ciudad Mante, hermanos, muchas gracias. En verdad que es un gusto saber de ustedes, saber que siguen en línea aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Quiero leer la definición y después de esto vamos a orar. Dice, la cristología es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña Jesús en tanto designado con el título de Cristo o Mesías, que significa ungido. Vamos a orar y comenzamos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos por este tiempo que nos das, Señor, de reunirnos a través de este medio virtual, Señor, y con el único propósito de adorarte, de bendecirte, de exaltarte y de aprender más de ti cada día. Señor, ayúdanos en esta intención, en este propósito, buen Señor, de aprender más de ti, de conocerte más y así, Señor, no solamente confiar más en ti, Señor, sino depositar nuestra vida plenamente en ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Vuelvo a leer la definición y ahora le empiezo a explicar un poquito. Tal vez usted pregunte, pastor, ¿por qué vamos a estudiar cristología? ¿No es eso solamente para los seminarios? ¿No es solamente para los que van a ser pastores? No. A la verdad, en el seminario, hermanos, la cristología es un capítulo, un módulo de una materia que se llama teología sistemática. La palabra teología, lo entendemos, teos, Dios, logos, estudio, es el estudio de Dios. Así que la materia se llama teología sistemática y se lleva de 4 a 5 años estudiarla. No la voy a decir a profundidad porque realmente son muchas materias las que estudiamos, pero sí se le dedica un tiempo sumamente importante porque es lo que vamos a estar predicando cada domingo, cada miércoles, cada vez que hay oportunidad. Así que un módulo de esta materia, que es un semestre aproximadamente, es la cristología. ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar el papel del Señor Jesucristo desde el momento, escuche bien, desde el momento en que Él allá junto con el Dios Trino y Uno, en el cielo y en la eternidad, dijo, yo iré a rescatar a la humanidad. Desde ese momento empezaremos a estudiar, hermanos, y vamos a sorprendernos lo que vamos a estar aprendiendo. ¿Por qué es importante
estudiar a Jesús? Bueno, simplemente es nuestro Dios, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero no solamente es eso, va mucho más allá, hermanos. Eh, por ejemplo, algunas cosas que estaremos estudiando es que Cristo cumple tres oficios: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Esos tres oficios también estaremos estudiándolos, de qué manera Jesús los cumple. Vamos a ver algunas profecías que hablan de manera muy específica de Él. Es decir, hermanos, vamos a estar conociendo al que nos amó desde la eternidad. Qué importante es conocer a alguien, y más si vamos a tener una relación profunda, íntima con Él, con ella. Cuanto más con nuestro Dios, con nuestro Salvador, con quien debemos de tener comunión todos los días, y un día estaremos en el cielo teniendo comunión con Él, con Dios Padre, Dios y Dios Espíritu Santo eternamente. Así que, hermanos, vamos a comenzar. Yo le invito para que me acompañen diferentes pasajes de la Biblia que vamos a estar estudiando. Tengo mi manual de Cristología aquí abajo, por eso estaré bajando la mirada constantemente. Pero acompáñenme a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Es un solo pasaje, es un solo versículo muy pequeño, pero el apóstol Pedro nos invita a que estudiemos, a que conozcamos, a que comprendamos al Señor Jesucristo. ¿Ya llegó usted ahí? Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para poder crecer, hermanos, en la gracia, que es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no basta, hermanos, no es suficiente saber acerca de Él. Bueno, yo sé que Jesús murió por mí, yo sé que Jesús pagó mis pecados en la cruz del Calvario. No basta. Eso es de kinder para los cristianos. Nosotros tenemos que profundizar, tenemos que conocer perfectamente, no solamente a Él, a Jesús, sino todo lo que Él hizo por usted y por mí. Tenemos que conocer a Jesús personalmente. ¿A través de qué? A través de la fe. Y esa fe la vamos a consolidar y a acrecentar a través de la palabra de Dios, porque es a través de ella que estaremos conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la cristología estudia la revelación, hermanos, bíblica sobre el Señor Jesús. Es lo que hace la cristología. A través de todo lo largo y lo ancho de la Biblia, hermanos, estaremos buscando temas en el cual conoceremos al Señor Jesucristo. Déjeme leerle algo literal que viene aquí. Aquí está. La cristología estudia la revelación bíblica sobre el Señor Jesús, la sistematización de ella para derivar las implicaciones necesarias para la fe y la reflexión que sobre el tema ha hecho la Iglesia. Muy bien. Si nos preguntáramos cuál es el tema central, el que atraviesa toda la Biblia, ¿usted qué diría? Exactamente, Jesús. Desde Génesis 3:15, donde Dios le dice a la serpiente: tú herirás en el calcañar y el hombre te herirá en la cabeza, es la primera profecía que vendría Jesús a derrotar, a vencer de manera definitiva a Satanás. Y de ahí, hermanos,
a través de todo lo largo de la Biblia, hasta Apocalipsis, se está hablando de Jesús. Incluso, el día de hoy estamos hablando de una manera introductoria a todo este tema. Incluso hay lo que se llama tipos y antitipos del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son algunos de los tipos del Señor Jesús? Bueno, la palabra tipo en teología significa, hermanos, personas o personajes que de alguna manera reflejaban lo que un día, maximizado al infinito, y como dice la caricatura, y más allá todavía, haría el Señor Jesús por usted y por mí. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, Moisés es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque Moisés, Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel. Josué es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Como un día Jesús nos va a introducir al cielo, a la vida eterna, a morar con Dios. La palabra Josué, la palabra José, la palabra Jesús tiene la misma raíz que significa Salvador, Libertador. Y así, hermanos, a través de toda la Biblia, libros históricos, libros proféticos, si hablamos de los profetas mayores, todos ellos anunciaban a Jesús. Si hablamos de los profetas menores, ellos también hablaban de Jesús. Si hablamos de los evangelios, obviamente habla de la vida de Jesús, habla de la enseñanza de Jesús, habla de la muerte de Jesús, habla que Jesús resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. Pasamos a los libros históricos del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, en el cual, hermanos, se nos habla cómo la iglesia primitiva trabaja para expandir el evangelio de Jesús. Si vamos a las cartas paulinas, que son la mayoría del Nuevo Testamento, encontramos, hermanos, cómo el apóstol Pablo habla de las enseñanzas de Jesús. El apóstol Pedro, como lo acabamos de leer, Santiago, como lo acabamos de leer, el apóstol Juan también con sus cartas, y por último el Apocalipsis, que también fue escrito por el apóstol Juan, en el cual, hermanos, él nos habla de ese cielo y esa tierra nueva que un día estaremos pisando y viviendo en él completamente, sin ningún temor, sin ninguna preocupación, y apreciando y alabando muy de cerca a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Jesús es el tema central, el tema principal, hermanos, que atraviesa a lo largo y a lo ancho toda la Biblia. Tal vez usted puede decir, bueno, pastor, pero de Jesús nada más los evangelios hablan. No, toda la Biblia habla de Jesús, y es lo que vamos a estar aprendiendo en este tiempo, hermanos, de enseñanza. Dice la palabra de Dios en Lucas 24:27, ¿me acompaña para leer juntos este pasaje de la Biblia? Lucas capítulo 24, versículo 27. ¿Ya está usted allí, hermano? Yo le invito para que comparta su Biblia y este pasaje en especial a aquellos quienes hoy la acompañan, su familia, si son algunos invitados, algunas amistades, o algún vecino, algún familiar. Invítelo a que vea que lo que estamos hablando está basado 100% en la palabra de nuestro Dios. Lucas 24:27 dice, juntos, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. ¿Quién hacía esto? El mismo Jesucristo. Fíjese, comenzando desde Moisés. ¿Quién escribe? ¿Cuáles son los libros que escribió Moisés? Bueno, son 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es lo que llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Comenzando desde Moisés, comenzando desde Génesis, dice, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Lucas 24:27. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, habla que la Biblia, hasta ese entonces escrita, porque faltaría aún el Nuevo Testamento por escribirse, hablaba de Él. Y Dios no miente, el Señor Jesucristo no miente. ¿Qué más, hermanos? Dice, todo el Antiguo Testamento
anticipa a Cristo y todo el Nuevo Testamento lo explica. Fíjese qué interesante. Acompáñenme a Juan 16, 12 al 15. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. ¿Ya llegó usted? Juan 16, 12 al 15 dice así: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Está hablando Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué interesante. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Pero principalmente, hermanos, el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. ¿A dónde nos va a conducir el Espíritu Santo? A la verdad. ¿A dónde nos va a conducir? A Jesús. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, hermanos, entendemos que la Biblia nos va a guiar, hermanos, hacia la verdad. ¿Hacia dónde? Hacia el Señor Jesucristo. Entonces entendemos de manera muy clara que Jesús es el tema de toda la Biblia. ¿En verdad usted se ha preocupado por conocer a su Señor, a su Salvador? ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿O nos hemos quedado en los puntos básicos? Es mi Señor, es mi Salvador, murió por mí y ya es todo. No, por eso decimos, hermanos, leamos la Biblia, enamorémonos de Dios, enamorémonos de Jesús. Todo eso lo hemos decidido muchas veces. Si vamos a hacerlo detenidamente, pero si pudiéramos juntar en este momento, en pocos segundos, todas las profecías de la Biblia, desde Génesis hasta los Evangelios, Mateo, que se empiezan a cumplir, nos daríamos cuenta, hermanos, que todas ellas es como un hilo en donde se va repitiendo, hermanos, la predicción del nacimiento del Mesías, y a través de los siglos este hilo iba fortaleciéndose más y más. Lucas 24:44 dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjese qué interesante. El mismo Señor Jesucristo dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, el Pentateuco, desde Génesis, en los profetas, la parte final del Antiguo Testamento, profetas mayores y profetas menores, y luego dice, y en los salmos, que está en medio del Antiguo Testamento. ¿Por qué los salmos? Los salmos hablan muchas profecías, hermanos. No sé si usted ha leído o ha, mejor dicho, ubicado las profecías que hablan sobre Jesús. Pero los salmos tienen muchos. Por ejemplo, donde dice, no dejará que mi pie tropiece en piedra. Está hablando cuando Jesús, hermanos, fue muerto en la cruz del Calvario y que irían a bajarlo de la cruz con sumo cuidado, hermanos, y no como otros que los desataban, los desclavaban y caían de la cruz al piso por completo. Eso viene en los salmos. También dicen los salmos, hermanos,
Cuando Jesús dice y exclama, estando en la cruz del Calvario, tengo sed, es para que se cumpliese una profecía que estaba en el libro de los Salmos. Entonces, yo con todo esto, hermano, lo que quiero es abrirle a usted no solamente su imaginación, sino el deseo de que conozca verdaderamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era necesario que se cumpliese todo, absolutamente todo. Por ejemplo, ¿por qué Jesús nacería en el tiempo del Imperio Romano? Bueno, porque era necesario, hermanos, que hubiera los caminos que comunicaran a las naciones. El Imperio Romano es lo que hace. El Imperio Romano, hermanos, y hasta hoy en día hay carreteras en el país de Italia, y si usted ha visitado Italia, yo no tengo todavía el gusto, pero si usted lo ha hecho, de seguro encontró carreteras que datan de la época de Jesús y aún mucho más atrás. Porque el Señor Jesús, porque el Imperio Romano, en su afán de conquistar a todo el mundo en aquel entonces conocido, fue construyendo carreteras que hasta hoy en día existen y perduran en perfecto estado para que sus ejércitos pudieran avanzar. Y así abrieron rutas comerciales. Y es así como encontramos que un día se dice que era necesario que el Mesías viniera de una aldea sumamente humilde y casi desconocida, pero es donde había nacido también David, en Belén. Todas las profecías, por muy simples, por muy sencillas, se van conectando. Por eso cuando los magos o los sabios de Oriente llegan buscando a Jesús, hermanos, y llegan al palacio, aquel gobernante dice, pues no sé, pero manda a llamar inmediatamente a todos los sacerdotes, a los escribas, investíguenme de inmediato, ¿dónde van a ser? Y dice, escrito está que sería en Belén de Judea. Escrito está. Jesús viene a cumplir profecía por profecía, hermanos. ¿Y en dónde está la primera profecía que habla de Jesús? Génesis capítulo 3, versículo 15. Es la predicción, hermanos, acerca del Mesías. La primera. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. La referencia es clara y directa hacia el Señor Jesucristo. Nacido de mujer, Gálatas 4:4. Génesis 9:26 dice, bendito por Jehová, Dios sea Sem. Así se especifica, hermanos, que el Mesías que traería la bendición no solo sería descendiente de la mujer, sino también sería un semita. Posteriormente Dios dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 22:18. Pastor, ¿por qué tantas conexiones de diferentes pasajes bíblicos? Para que veamos que toda la Biblia habla de Jesús. Todo lo que sucedió antes, hermanos, era porque era necesario que Jesús viniera. Esto es cristología. Esto es hablar, hermanos, del Señor Jesucristo y conocerle. Y conocer el gran amor con que nos amó para que todo lo que se había profetizado y que era necesario se cumpliera. Que fuera semita, de ahí Abraham, y en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, no por Abraham, como muchos judíos piensan, sino porque Dios lo usaría para que a través de él y su descendencia y todo su linaje viniera, hermanos, el Mesías. Por eso las genealogías que encontramos en el Nuevo Testamento, que muchos dicen, ¿y para qué sirve tanto genealogía? ¿Y para qué sirve saber que fulano fue el papá de sultano y que él tuvo otro hijo? Y para que usted vea todo el hilo necesario
y vea cómo Dios es fiel en cumplir sus promesas y sus profecías con el único propósito que usted sea salvo. El único propósito es ese. No hay más, queridos hermanos. El Señor habló a Abraham, le leo lo que tengo en mi manual. Se gozó de que había de ver mi día, Juan 8:56. Hasta este punto no se había dicho claramente que la bendición vendría a través de un individuo. La revelación de la persona del Mesías vino más claramente a Jacob. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. A él se congregarán, dice, los pueblos hacia Jesús. Estamos hablando de Génesis, y ya Génesis está hablando que sería Jesús el que vendría a redimir al pueblo. Y para terminar, acompáñenme a Ezequiel 21:27. Ezequiel 21:27. ¿Ya está usted ahí? Dice, solamente es una frase, hasta que venga aquel cuyo es el derecho. De aquí se desprende, hermanos, que el Mesías sería una persona. Tal vez me diga, pastor, está medio revuelto todo esto. Estoy dándole un panorama general, hermanos, de todo lo que vamos a estudiar. Es maravilloso conocer a Jesús. Es maravilloso conocer todo lo que Dios ha hecho, queridos hermanos, con el único propósito de amarnos y de salvarnos. Por eso yo le quiero invitar, acompáñenos cada miércoles, vamos a hablar de Jesús. Vamos a irnos despacio, punto por punto. Yo espero que usted, al igual que yo, se enamore de Jesús al conocerle con comas, puntos, hermanos, tildillos y todo lo que es necesario. Que Dios le bendiga, hermanos, que yo espero que esta introducción a la cristología sea de bendición para su vida. Vamos a orar y seremos despedidos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la gran bendición que nos das, Padre Santísimo, de hablar tu palabra santa. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender este tema, Señor Celestial, y que Él, Señor, nos permite enamorarnos día a día de aquel quien murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. En ese bendito nombre de Jesús oramos, Señor. Te pedimos tu bendición para toda tu iglesia, Dios, con nosotros en Ciudad Mante, Quintero, Señor. Bendice a los que estamos en carretera, Dios, a los que vamos de un lugar para otro en este tiempo de vacaciones. Señor, líbranos de todo mal, Señor, en el hueco de tus manos, trasládanos, Señor, bendice las estancias, los lugares donde estaremos descansando, Señor Celestial, limpia el camino para nosotros de todo accidente o incidente, de todo mal. Bendice a tu iglesia, Señor, cuídanos, Señor, a todos, Padre Celestial, y muchas gracias, Señor, te damos por tus bendiciones. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes y sus familias, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros de Ciudad Mante y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos próximo domingo, Dios mediante, a las 10 de la mañana. Bendiciones.